de América y de España y de muchos otros países. Él es doctor en Derecho por la Universidad del Litoral, Universidad Nacional del Litoral, director actualmente de la maestría, el fundador de la maestría de Derecho Judicial de la Universidad Austral de Buenos Aires. Ha escrito muchos libros. Él tiene tantos libros como nietos, porque cada nieto le regala un libro. Y también podemos decir que es uno de los consultores internacionales, como la Cumbre Iberoamericana, en temas vinculados a, fundamentalmente a ética judicial. Profesor Vigo, también miembro de las asociaciones y de las academias más importantes de derecho dentro de Latinoamérica, no solamente de aquí de Argentina, sino de México, República Dominicana, si no me equivoco, y además es, como les digo, uno de los referentes en la teoría del derecho y que tenemos el gusto de conocerlos, de tener una amistad y qué mejor que escucharlo, ¿no? Por la generosidad que ha tenido para estar el día de hoy con nosotros. Adelante, profesor. Gracias, Eduardo. Bueno, un gusto, por supuesto, de compartir algunas consideraciones, una observación nomás para que no quede consignado un error. En realidad, libro tengo casi 30, pero sobre nieto 10 nomás. Y los últimos 10 libros se han dedicado a el uno que acabo de terminar a la 10ª nieta, ¿no? Digo, para que no crea que tengo casi 30 nietos. Bueno, muy bien, Eduardo. Con Eduardo hemos acordado, él me pedía que yo hablara un poco sobre el concepto del derecho, si bien tengo entendido que ustedes, en buena medida, el tema, el eje central del curso tiene que remite a la cuestión de la estructura de la sentencia, el razonamiento judicial, etcétera, ¿no? Pero me parece apropiado entrar al tema sobre el concepto del derecho, a pesar de que el eje y el interés central está en el tema de la estructuración de la sentencia, y no solamente porque parece bastante obvio que lo primero es el sustantivo derecho, y luego las proyecciones, sea argumentación judicial, sea derechos fundamentales, sino que me parece muy procedente recurrir al mismo testimonio de Alexi. Como ustedes deben saber, el primer libro de Alexi es Teoría de la Argumentación Jurídica, en 1978. El segundo libro es Teoría de los Derechos Fundamentales, donde formula ahí todo su planteo sobre la ponderación, más allá de lo que agrega en el postscriptum de la edición inglesa. Pero el libro de su madurez, confesión esta hecha por el mismo Alexi, es el último de esta seguidilla de libros, que es en el año 1992 sobre el concepto y validez del derecho. Y ahí él confiesa que cometió el error de introducirse al derecho por temas parciales, argumentación, derechos fundamentales, y no introducirse al derecho por el primer tema, por el sustantivo, puesto que es obvio, dime qué piensas del derecho y yo te diré qué podés llegar a pensar en coherencia sobre lo civil, lo penal, lo administrativo, argumentación jurídica de derecho, ética jurídica o cualquier otro tema. Por ende, me parece muy procedente comenzar por el tema del sustantivo, porque lo demás es adjetivar este sustantivo. Incluso en el campo de las anécdotas personales, como a lo mejor ustedes saben, yo he estado 23 años en el Poder Judicial, 19 de esos 23 años en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Como somos un país federal, cada Corte Suprema, que es el caso de Eduardo, más bien
actuamos como jueces constitucionales. Y yo ahí fui muchos años el decano, el más antiguo, y cuando llegaba un ministro de corte nuevo, a mí lo que me interesaba saber no era lo que él pensaba sobre alguna rama, sino cuál era el concepto del derecho, aunque él no tuviera muy claro cuál era el concepto del derecho, y yo me abocaba a la tarea de intentar dilucidar, sacar a luz aquello que estaba implícito. Bueno, entremos en materia. Claro, cuando uno le preguntan qué es el derecho, la primera dificultad es que obviamente hay muchísimas definiciones sobre qué es el derecho, y entonces lo que procede es hacer una especie de selección. Y yo en buena medida voy a decir dos palabras sobre lo que me parecen las 6 concepciones que de algún modo uno percibe existentes en nuestra cultura jurídica latinoamericana. Yo llevo ya 12 años y un poquito más de jubilado en la Corte, por ende esto me ha permitido cierta lujuria académica y viajo muchísimo, por ende conozco bastante el mundo académico latinoamericano, iberoamericano y también judicial. Y son 6 visiones sobre el derecho que de algún modo, como digo, están presentes en esa cultura jurídica judicial. Esa fue la pauta de selección de estas 6 teorías o visiones sobre el derecho. Por supuesto que yo trataré de ser muy sintético, poco erudito, dado que me imagino que ustedes, en fin, es probable que haya gente vinculada al mundo académico de la filosofía del derecho, pero supongo que no debe ser lo predominante. Es muy distinto cuando uno habla en ambiente específicamente de la materia. Nosotros yo estoy en el consejo, tenemos una maestría en filosofía del derecho en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, ahí sí es un mundo muy, muy de especialistas, pero supongo que aquí no. ¿Cuáles son esas 6 teorías? A ver, entramos con las 2 primeras, que son las que me parecen sirvieron de soporte académico, conceptual, al Estado de Derecho legal. Y las otras 4 que vamos a ver son funcionales al Estado de Derecho constitucional. Repito, voy a dar 2 funcionales al Estado de Derecho legal, 4 funcionales al Estado de Derecho constitucional. Esas últimas 4 se pueden llamar neoconstitucionalismo, más allá de las discusiones que hay sobre este rótulo. Yo intento dar una definición sobre lo que entiendo neoconstitucionalismo que me permite comprender en este rótulo muy ambiguo y hasta equívoco a estas 4 teorías neoconstitucionalistas. Vamos a las 2 primeras que, como yo he dicho, son las que proveyeron el aparato conceptual que permitía al jurista comprender y operar en el Estado de Derecho legal. El Estado de Derecho legal es aquella nueva matriz, paradigma de Estado y de Derecho que surge después de la Revolución Francesa y del proceso de codificación que emprende Napoleón y de la universidad que crea Napoleón, a su vez funcional a ese modelo de Estado de Derecho legal. Y ese modelo de Estado de Derecho legal nacido en Francia a comienzos del siglo XIX fue un modelo muy exitoso que se expande por toda Europa y de ahí, como normalmente ocurre, lo importamos por nuestras tierras latinoamericanas. Y este modelo sin duda fue en buena medida con el que se formaron los juristas en Latinoamérica y desgraciadamente en buena medida con la que se siguen formando los juristas en Latinoamérica.
Pero si vamos a la realidad, aquel modelo de Estado de Derecho legal va a entrar en crisis, como ustedes seguramente ya habrán escuchado, Eduardo, a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, del Tribunal de Nuremberg, y ahí comienza, en Alemania sobre todo es el lugar de gestación de un nuevo modelo de Estado y de Derecho, Alemania, y que a lo largo del siglo XX, la segunda mitad, se va a terminar de configurar ese Estado de Derecho constitucional. Vamos entonces a los dos modelos funcionales al Estado de Derecho legal. El primero es el iuspositivismo legalista. Iuspositivismo legalista. Esta teoría, en buena medida, fue la que promocionaron aquellos profesores de ramas del derecho de la Sorbona, porque aquí están sobre todo aquellos miembros de la escuela exegética francesa, Aubry-Orrault, Laurent, Troplon, Duranton, en fin, Demolón, el príncipe de la exégesis, Buñet, y ahí está estos referentes, soportes autorales, pero también está la escuela histórica alemana, Savigny y compañía, y el primer Ihering, siglo XIX, ¿no? Esta escuela es una escuela que obviamente, si bien le interesan las ramas, cuenta con un concepto del derecho, es una teoría muy pobre en términos de teoría, de visión. Teoría etimológicamente quiere decir visión. La visión que tiene el derecho efectivamente es muy pobre, muy rudimentaria, pero fue muy exitosa. En esta teoría iuspositivista legalista, ¿qué podemos destacar? En primer lugar, es obvio, es una teoría iuspositivista. ¿Qué quiere decir una teoría iuspositivista? Bueno, uno podría dar varias tesis suscribibles por los iuspositivistas, pero por lo menos recordemos una, que es quizás la tesis central de una visión iuspositivista, que es la que dice que no hay más derecho que el derecho puesto y reconocido como tal. Y por ende, cualquier contenido puede ser derecho. Cualquier contenido puede ser derecho. Bueno, esta tesis, por supuesto, es una tesis que la suscriben todos estos autores de la escuela exegética, y por eso testimonios notables como aquel de Buñet: yo no enseño derecho civil, era profesor de derecho civil, sino, para que no quede dudas, yo enseño Código de Napoleón. En definitiva, en esta escuela la primera tesis es esta tesis iuspositivista, son todos iuspositivistas. La segunda tesis es que ese derecho coincidía con lo contenido en la ley, indudablemente el derecho era centralmente lo contenido en la ley, y de pronto hay discusiones si se admitían algunas otras fuentes del derecho, pero la verdad que en el modelo exegético francés, recordemos que en el Código de Napoleón, el CODE 1804, el Código Civil, no hay mecanismo de integración, hay una convicción que el derecho empezaba y terminaba con lo que decía la ley. Entonces el derecho era lo contenido en la ley, y si se llegaran a reconocer, como ocurrió en algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Argentina, en el artículo 16 del Código Civil, esas fuentes del derecho eran subsidiarias, eventualmente complementarias, pero nunca contraleyes, ¿no? La costumbre se podía llegar a admitir secundum praeter, pero no contraleyes. Entonces, en esta segunda tesis, el derecho era lo contenido en la ley
y solo lo contenido en la ley, y si ustedes quieren, centralmente lo contenido en la ley. La tercera tesis típica de este modelo es que a la ley, donde estaba todo el derecho, lo hacía uno de los poderes del Estado, que era el poder legislativo, y lo peculiar es, apelando a la construcción de Rousseau, que la voluntad del legislador, la voluntad general, llamada por Rousseau, que no es la voluntad popular, la voluntad general, esa construcción donde todos renunciamos a todo nuestro derecho, pero no a favor de nadie en particular, pero a su vez nos beneficiamos con la renuncia de todos los restantes, bueno, etcétera, etcétera. Pero en definitiva la ley le hacía la voluntad general infalible. Por ende, la ley no tenía riesgo de equivocarse, y si había alguien que pensaba distinto que lo contenido en la ley, el equivocado era ese y no la ley, porque, como decíamos, era la construcción de, en definitiva, apelando a otra metáfora, de la diosa razón a la que le van a rendir culto en Notre Dame los revolucionarios franceses. Por ende, el derecho estaba contenido en la ley y a la ley le hacía la voluntad general infalible. Por ende, como la ley era la voluntad infalible, la cuarta tesis, no había la posibilidad de controles sobre la ley. La ley no había ninguna posibilidad de declararla, revisarla o controlarla. El presupuesto es que era siempre justa y por ende no había posibilidad de equivocarse, y por ende no había posibilidad de que tribunales invalidaran, controlaran a la ley. Todas esas instituciones que fueron creándose allá en Francia, referí legislativo, un poco corte de casación, delito de prevaricato, en fin, todas estas instituciones que en definitiva procuraban eventualmente, si aparecía algún juez que no se sometía a la pretensión del sistema, que era que sea un ser inanimado, la bouche de la loi, la boca que repetía las palabras de la ley, bueno, se lo controlaría, más aún, se lo condenaría penalmente, porque eso significaría cometer el delito de prevaricato. Y la quinta tesis propia de este sistema es que la ley se publicaba, se crean los órganos de publicación oficial, periódico oficial de la Federación en México, Gaceta Oficial en varios países del continente, en mi país, Boletín Oficial. Y en consecuencia, esto garantizaba el único valor que importaba, que era la seguridad jurídica. La ley se publicaba y generaba una presunción jure de jure, que nadie podía escudarse que no conocía la ley luego que entrara en vigencia, ni siquiera aquellos que podían acreditar que no hablaban el lenguaje de la ley, ¿no? Otra ficción que alimentaba a este modelo. Y la última tesis es que la enseñanza del derecho, en definitiva, Napoleón, que obviamente sabía de política, dijo: a partir de ahora este va a ser el derecho se crea sin ninguna pretensión de sintonía histórica, más bien al revés. El derecho lo derivaba la voluntad del legislador de ciertos principios, imbecilita, appetito societatis, cualquiera de ellos, deducía todo el derecho, deducía, no importaba la historia, la cultura, etc. Y por ende, como decíamos, lo que hace Napoleón, crea una nueva facultad de derecho,
una nueva facultad de Derecho donde se va a enseñar aquello que luego pregonarán, por ejemplo, Loren. Un buen magistrado humilla su razón ante la razón de la ley, porque no hay ni puede haber mejor razón que la razón del legislador, ¿no? Y bueno, y en consecuencia ahí tenemos esas facultades de derecho aburridísimas, donde en definitiva lo único que se pretende del alumno es, en primer lugar, mucha memoria, y en segundo lugar, ninguna capacidad crítica, porque es peligroso la capacidad crítica, y por supuesto, en definitiva, ese modo de enseñanza, uno va a una clase, el profesor habla 2 horas, uno toma apuntes y luego el profesor acredita la memoria del alumno y el alumno queda absolutamente cohibido en alguna posibilidad crítica, porque sería incomprensible un alumno que introduzca su examen diciendo que ha estado pensando, ¿no? El tribunal le sonará una prepotencia, digamos, absolutamente intolerable, ¿no? Está todo pensado y el alumno lo que tiene que hacer es memorizar y repetir. Más aún, uno puede llegar a ser autista e igual ser medalla de oro de esta facultad de Derecho. Bueno, como digo, mucho no ha cambiado, programas de estudios, planes, currícula que se repiten por años. Yo vengo de familia de juristas, abuelo, padre, todos mis tíos varones, todos mis hermanos, muchísimos primos, 2 hijas mujeres, todos abogados, y cuando he visto ¿cómo se llama? La libreta de estudio de mi padre, me resultó siempre muy sorprendente que era la misma libreta de la misma materia que las mías. Era medio raro que en 100 años no haya pasado nada, como contraintuitivo. Pero bueno, en fin, este es el modelo de Estado de Derecho Legal. En definitiva, la filosofía del derecho, por supuesto, es una materia que se torna irrelevante y es coherente, porque si el derecho lo había hecho la voluntad infalible, ¿para qué necesitamos filósofos del derecho? Ya sabemos lo que es el derecho, lo que está escrito ahí, sabemos que es infalible, por ende no hay nada más que criticar, y en consecuencia, como digo, la filosofía del derecho directamente se suprime, como en buena parte de Europa, y en nuestra facultad de Derecho termina siendo una materia absolutamente irrelevante, y esta pregunta sobre qué es el derecho, bueno, en fin, puede entretener a algunos, pero no resulta importante. Ya sabemos lo que es el derecho, por ende no hay que preguntarse nada. Más aún, sabemos que además es infalible, está escrito, está todo dicho. Bueno, este es el modelo, como digo, que se forja y que se promueve en el siglo XIX, más allá de su persistencia inercial en nuestra facultad de Derecho. En el siglo XX tenemos, en la primera mitad hasta la década del 60, tenemos la segunda gran teoría. Esta sí es una teoría de fuste, una teoría importante, porque estoy aludiendo a Kelsen, ¿no? A la teoría pura del derecho. Recordemos que Kelsen comienza sus primeros trabajos en la década del 10, la primera edición de la teoría pura en la década del 30. Saben ustedes que emigra a consecuencia del nazismo, emigra a Estados Unidos Kelsen. Ahí escribe su libro Teoría General del Derecho y del Estado en 1946. Y la segunda edición allá a comienzo de la década del 60. Como digo, hasta la década del 60, en buena medida, nuestras facultades de Derecho, a la hora de si necesitaban alguna teoría para poder comprender el derecho, iban a la teoría pura. Y esta fue una teoría, sí, ya, a diferencia de la anterior, que era una teoría donde el acento estaba en las ramas, en la ciencia, en el adjetivo civil, penal, etcétera.
Esta fue una teoría que indudablemente se hace cargo de la pregunta sobre el derecho, no cabe ninguna duda, si bien desde una perspectiva epistemológica. En el prólogo de la teoría pura dice Kelsen que se propone, en el prólogo de la primera edición, ¿cuál es el propósito de la teoría pura? Textual: elevar la ciencia jurídica al rango de una verdadera ciencia, o sea, objetiva y exacta. Hay un propósito en toda la teoría pura epistemológico, ¿no? Kelsen, para juzgarlo, hay que juzgarlo desde este propósito epistemológico. Como buen kantiano, finalmente el objeto lo define el propósito epistemológico. Dado que quiere hacer una ciencia jurídica objetiva y exacta, explica, construye, define un concepto de derecho, por supuesto, desligándose de cualquier exigencia de la realidad. Es kantiano. Las cosas no se pueden conocer como son. Bien, teoría pura del derecho, digamos algunas características sobre qué será el derecho para esta teoría, ¿no? Lo primero que tenemos que decir, la primera tesis, es que el derecho para Kelsen son, como seguramente es muy habitual que si uno le pregunta a un jurista en Latinoamérica qué es el derecho, repitan la definición que se extrae de la teoría pura. El derecho es un conjunto sistemático de normas jurídicas positivas. Bueno, muy bien. Por supuesto queda claro, absolutamente claro, que no hay más derecho que el derecho puesto y reconocido como tal. Queda claro que Kelsen es un iuspositivista, pero además es un iuspositivista normativista, no legalista, porque a diferencia del anterior, donde el derecho estaba contenido en la ley, aquí el derecho está contenido en todo la pirámide del sistema, en el conjunto de normas. Por eso el positivismo kelseniano no es legalista, sino normativista. Una de las normas es la ley, pero no es la única norma la ley. Como ustedes saben, el sistema empieza en la primera Constitución. La validez de la primera Constitución la provee la norma fundamental hipotética, pero en definitiva las que vigentes empiezan ahí y terminan en las normas individuales puestas a través de la sentencia judicial y los actos administrativos. Iuspositivismo normativista. Segunda tesis. Por supuesto que como es iuspositivista, y esto explícitamente lo reconoce Kelsen, cualquier contenido puede ser derecho. Aunque él agrega su postura absolutamente escéptica en materia de moral, ética, y por ende escéptica en materia de justicia. Respecto a la justicia, también explícitamente llegó a escribir que la justicia era un ideal irracional. Por ende, la moral, en definitiva, la moral, la ética, la justicia es algo absolutamente irracional, y por eso él procura no contaminar al derecho con ninguna referencia moral, y por eso, esto es muy importante, en orden a lo que ustedes estarán viendo, justamente él no quiere saber nada que dentro de la pirámide del sistema haya derechos humanos ni tampoco principios jurídicos. Hoy sabemos que el derecho pareciera evidente, tiene además de normas, principios, y dentro de los principios están los derechos humanos.
y para repetir con Alexis, los principios son contenido moral, moral racional, no moral social, moral racional, la de los derechos humanos, reconocidos y no creados, inalienables, universales, etcétera. Y en consecuencia, como digo, Kelsen no quiere contaminar el derecho con ninguna dimensión moral y por eso rechaza derechos humanos y principios. Y esta postura la mantiene incluso hasta su muerte, ocurrida en 1973. Justamente cuando muere estaba escribiendo un libro que se va a publicar 5 años después con el título Teoría General de las Normas, y en ese libro que estaba escribiendo, en el capítulo 28 ya estaba formulada una tesis, incluso en polémica con un autor alemán muy importante en el tema de los principios como antecedente, Joseph Esser. A veces se ha dicho que la polémica Esser-Kelsen equivale al mundo anglosajón a la polémica entre Dworkin y Hart, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ahí rechaza en ese libro que estaba escribiendo la posibilidad de incorporar. El derecho admite cualquier contenido y solo está contenido en normas. Y esta postura confesa escéptica. No hay, moralmente son mejores los nazis que los demócratas, los de la pedofilia o los otros. No, la razón no puede decir nada, porque es algo irracional, cada uno, una cuestión emocional, cada uno se queda con lo que quiera. Muy bien, tercera tesis, ¿cómo van apareciendo estas normas? ¿Se acuerdan allá la ley y la voluntad general infalible? Estas normas para Kelsen van naciendo, existen, gracias a otra norma que hace existir las normas que en definitiva son vigentes. En una palabra, este es un concepto clave en Kelsen: existencia de norma es lo mismo que validez de norma. Preguntarse si una norma existe o no existe desde la perspectiva kelseniana equivale a preguntarnos si esa norma es válida o no es válida. Porque cuando una norma existe o es válida, una norma existe o es válida cuando la hace nacer una norma superior, porque la norma existe gracias a que hay una norma superior que indica quién, cómo y dentro de qué márgenes se va a crear esa norma inferior. ¿Quién, cómo, procedimiento y dentro de qué márgenes? Muy bien. Entonces, una norma es válida, existe si hay una norma superior que la ha hecho existir. ¿Y cómo, por qué acto se crean las normas? ¿Por qué acto se crea? El acto que crea la norma es un acto no de conocimiento, sino de voluntad. Esto requeriría una explicación más extendida, pero llama la atención muchas veces cuando explicamos en nuestros cursos largos este tema. Los alumnos se sorprenden por aquello que está en la teoría pura del derecho. Hay un título ahí muy inquietante: el acto de interpretación jurídica, ¿no? Es un acto de conocimiento o de voluntad, o, disyunción, o. Y el alumno tiende a responderme que es de conocimiento. Y la sorpresa viene cuando constata en la página 353, me acuerdo porque hay muchos escépticos, que el alumno corrobora en la segunda edición de la teoría pura, que ahí dice que el acto de interpretación es un acto de voluntad, no de conocimiento. En una palabra, el que crea la norma elige, dentro del marco de opciones. El acto de creación es lo mismo que elección, que interpretación para Kelsen. Bueno, las
normas se crean por actos de voluntad y no de conocimiento, y esa postura. Una tesis más es la visión juridicista de Kelsen, ¿no? Todo está en las normas, eso que se ha llamado por Nino insularismo jurídico, todo está en las normas. El derecho es visto como una especie de isla donde solo hay normas, no hay principios, no hay derechos humanos, en fin. Y ahí esa isla donde solo hay normas la habitan solo juristas, solo juristas. No necesitamos de la moral, de la política, de la economía, del derecho, perdón, de la cultura, de la religión, de nada. Solo el derecho. Y efectivamente, si le preguntamos a Kelsen, ¿qué es el deber jurídico? El deber jurídico es la conducta contraria a las sancionadas. Si está sancionado no discriminar, el deber jurídico será discriminar y ningún problema. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es la facultad de pedirle al juez que aplique la coerción, porque esas normas jurídicas, su nota distintiva, la juridicidad de esas normas, deviene de la coerción. Lo que hace que una norma sea jurídica o no jurídica es la coerción, el aparato de la fuerza del Estado. Por ende, si yo veo un deber, por eso llega a definir el derecho Kelsen también, como es que es un instrumento, una técnica para dirigir conductas, es una técnica para dirigir conductas bajo la amenaza de coerción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el derecho subjetivo? El derecho se dirige a los que aplican la coerción y el derecho subjetivo es reclamar que aquellos que están encargados de la coerción la apliquen. ¿Qué es el Estado? El conjunto de normas jurídicas. ¿Qué es el territorio? El ámbito de validez espacial de las normas jurídicas. ¿Qué es la población de un Estado? El ámbito de validez personal de las normas jurídicas. Todo está en las normas jurídicas, en fin, se rompe las conexiones con la moral, con la política, etcétera, etcétera, porque todo esto es el mundo de la irracionalidad, en fin, punto, ahí está todo dicho. Bueno, habría muchas cosas para decir, pero advierto que vamos ya a 11:18. ¿Hasta qué tiempo tengo, Eduardo? No te escucho. No, lo que lo quieras desarrollar, nada más que después dejar un poquito de tiempo para que te puedan preguntar sobre lo que has hablado, un par de preguntas. Bueno, dale, si quiero, antes de entrar a los 4 neoconstitucionalismos, hacemos un repertorio de preguntas, inquietudes, supongo que el seniano habrá en el curso, lo espero, lo deseo. Al menos en el chat lo están ahí, están debatiendo, a ver si, así que están le damos la oportunidad, levanten la mano. Vamos, escucho algún insulto, vamos. Y no desaprovechen esta oportunidad. Vamos, quiero insulto, pelea fuerte. Yo he sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y ahí estamos los 200 que nos dedicamos a estos temas y hay de todos los colores y bienvenidos. Vamos. Bueno, hasta que se animen, yo te hago una, porque aquí el otro día hay también cursantes que son de Colombia y me decían que lo habían visto a Manuel Atienza en una conferencia hace pocos días dentro de un seminario de Derecho Administrativo en el que muchos han quedado sorprendidos porque empezaba a hablar de un pospositivismo en el cual, digamos que a las tesis justnaturalistas y a las tesis neoconstitucionalistas decían que no servían para nada, pero tampoco el positivismo actual. Entonces yo veo como que ha habido una migración del pensamiento de Manuel Atienza vinculado a esos aspectos. O que lo conoces más, quizás puedas. No, bueno, por supuesto, yo con Manolo tengo un afecto muy especial, dirijo una maestría con Manuel Atienza acá en la Universidad Nacional del Litoral sobre interpretación y argumentación jurídica. Hemos escrito algún libro junto en México. Bueno, hicimos el Código Modelo de Ética Judicial para Iberoamérica en el 2006, el 2005. El 2006 lo aprueba la cumbre, nos lo encargaron las 22 Cortes Supremas. He dado clase en la maestría allá en Alicante también.
Bueno, él, su posición, recomendaría un artículo que explica mucho esta evolución, que escribió con Ruiz Manero, que se accede por internet, que lleva un título muy categórico. El título que escribió con Ruiz Manero es "Dejemos atrás al positivismo jurídico". Incluso él dice que el positivismo jurídico, por supuesto, ya no sirve para nada y que hay dos lugares donde se mantienen los positivistas, que es Buenos Aires y Génova, Comanducci, Guastini, en fin, esos son los dos lugares donde quedan positivistas. Y él se define efectivamente post-positivista. Bueno, sobre esto he discutido mucho con Manolo, pero bueno, él tiene mucho rechazo al neoconstitucionalismo. Yo lo incluyo dentro de una de las corrientes neoconstitucionalistas no positivistas, con Alexis, con Nino, en fin. Él me rechaza esta inclusión, por supuesto, pero como yo incluyo al que se me antoja, se la tendrá que aguantar, seguir aguantando. Pero bueno, porque él cree que los neoconstitucionalistas son todos una de esas cuatro versiones, eh, la versión que yo llamo crítica o populista, Duncan Kennedy en Colombia, César Rodríguez, no Diego López, más allá que fue discípulo de Duncan Kennedy, es un conocido amigo, pero bueno, él le tiene mucho miedo a los neoconstitucionalistas porque cree que lo que el neoconstitucionalista, para los neoconstitucionalistas, la visión reductivista de Atienza, él considera que rechazan las normas y se consideran habilitados a buscar cualquier respuesta jurídica en los principios y modifican la Constitución. Tengo por ahí algún artículo que me mandó hace un tiempo, en donde él se quejaba de lo que haría un juez ecuatoriano neoconstitucionalista, porque en la Constitución de Ecuador, ahora ya hay una sentencia de la Corte Constitucional, pero en aquel momento no había, la norma de la Constitución ecuatoriana decía que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Entonces lo que él decía en ese artículo, que por supuesto él estaba en contra de esa norma constitucional, pero la pregunta era qué tendría que hacer un juez si le plantean que valide un matrimonio homosexual. Y justamente él dice que si lo agarra un juez neoconstitucionalista, cambia la Constitución. Y él está en contra para poner de relieve cuál era su convicción personal sobre el tema, pero podríamos decir, bueno, vieron, seguramente yo estoy siguiendo las sesiones del Senado norteamericano, a esta nueva jueza que quiere incorporar Trump, Barrett, que estudió allá en Notre Dame, donde da clase de John Finnis y es discípula y fue el law clerk de Scalia. Y bueno, Scalia era un poco, él estaba en contra de lo que sostenía el derecho norteamericano, por ejemplo, en materia de aborto, era antiabortista, pero él no estaba para cambiar la Constitución y adaptarla a sus convicciones, esta línea de Scalia peculiar, ¿no? Que a nosotros nos cuesta comprender eso, que un juez, más bien en Latinoamérica, cuando un juez jura, le va a hacer decir a la Constitución justamente lo que él quiere que diga. Pero no, eso es lo que te decía, por supuesto, no, nada que ver con el positivismo, Atienza y Josep Aguiló, por eso sus críticas a Ferrajoli, Josep Aguiló, Ruiz Manero, González Lagier, todo el equipo de Alicante, no son positivistas, obvio. Bueno, gracias por la explicación. María Guadalupe Pérez Llanos. María Guadalupe, let's go. Saltame a la yugular, dale. A ver, tiene que activar el micrófono.
Ahí está, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, María Guadalupe. Sí. Dale, ¿de Bueno, dónde sos? buen día. Un placer escucharlo. Yo soy alumna de usted, profesor del curso de Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy de Catamarca, tucumana de origen. Sí, Mirá, sí, sí, el que estamos sí, sí, dictando ahora, bueno, yo ya terminé mis 6 clases, exactamente. creo. Sí, sí. Sí, fue su última clase precisamente el lunes. Bueno, vamos a la yugular, como dice usted. Quiero preguntarle hablando del Código de Ética Iberoamericana, de los derechos humanos, yo quisiera preguntarle si usted qué opina sobre, dentro de lo que es, ¿no es cierto?, esta concepción neoconstitucionalista, de que en las sentencias los jueces nos dirijamos en forma sencilla a las personas hacia las que nosotros estamos, ¿no es cierto?, a las que nosotros estamos juzgando. Le pregunto porque me ha tocado hace muy poquito un caso que me ha producido mucha contrariedad, donde la actora argumentaba que en las audiencias no se le había dejado participar. Hola. Sí, te escucho. Porque no iba a entender, le dijo la juez de primera instancia, el lenguaje técnico jurídico. Entonces pasaban primero los peritos, luego los asesores, el asesor de menores y al último la parte, ¿no? Y entonces eso a mí me causó mucha contrariedad y en mi voto de segunda instancia, yo decidí, por una convicción mía, dirigirme directamente a la parte en un lenguaje sencillo. Quería saber cuál es su opinión en ese Bien. sentido, porque están Bueno, estas nuevas tendencias en boga. no solamente son tendencias. A ver, efectivamente, yo de paso pasá por ventanilla después a cobrar, digo, pero efectivamente supongo que Eduardo por ahí tenemos, como él sabe, identificado como, cuando hablamos de argumentación, de razonamiento, como 6 grandes campos de problemas. Los problemas de dónde sacamos la respuesta jurídica, jurisdictio, de dónde sacamos el derecho, el tema de la fuente del derecho, el problema de los hechos, verdad, prueba, en fin, todo ese tema tarufo, etcétera, el tema del lenguaje, semiótica, semántica, sintáctica, pragmática, el tema lógica, lógica formal, lógica no formal, o sea, retórica, falacia, crisis del sistema jurídico, el tema de la axiología, el tema de la validez jurídica, el tema de la ética subjetiva y el tema de justificación interna y externa, 27 argumentos. Con Manolo Atienza, el documento Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano, que está aprobado por las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica en el año 2002, ahí en la Carta de Derecho, de las Personas, las 22 Cortes Supremas dicen, bajo un título Justicia Comprensible, que el juez le habla a las partes, no a los abogados. Por ende, más allá de que avalamos este documento con Manolo, es obvio que hoy tenés, me parece que para citar a los que te salten a la yugular, tenés este documento que me parece el más aconsejable, más que citar la opinión nuestra. Yo te diría la Carta de Derechos de las Personas, lenguaje sencillo, claro y breve. Sencillo, claro y breve. Si querés hablarle al abogado, le hablás, pero el destinatario de la sentencia son las partes. Por supuesto, no pensá que las partes son analfabetos, porque ya hay algunos ejemplos. Uno puede hablar en términos educados, hacerse entender, más allá de que el destinatario tenga que hacer algún esfuerzo de romper su tribu lingüística, pero bueno, eso es lo que te diría María Guadalupe. ¿Ok? Bien, doctor. Gracias.
Muchas gracias. Héctor Salomón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día a todos y todas. ¿Qué tal, profesor Vigo? Siempre un gusto poder tenerlo, aunque sea un ratito. Bueno, ¿Qué tal, Héctor? ¿De dónde sos vos? Yo soy de la provincia de Salta, profesor. Salta la Linda, ahí dictamos la maestría y está el actual presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Renato Raibaldi. Gran amigo. Dime, Héctor, ¿qué tal? Bueno, no, yo todo lo contrario, saltarle en la yugular, yo coincido totalmente con su pensamiento, con el doctor Judar. El problema es el que, por ejemplo, en Salta, sin ir más lejos, o me ha pasado incluso en otras provincias, donde ya no estamos hablando únicamente de la aplicación de los tribunales, la actuación de los tribunales, o una formación netamente de grado académica, sino me ha tocado participar, porque lo vengo haciendo desde hace más de 6 años, en distintos concursos, y la verdad que el positivismo con el que se evalúa y con al mejor estilo de cómo toman para la asunción de un cargo de este tipo de juez en los tribunales, o sea, en los concursos españoles, ¿no? Donde lo más importante es que recibe evaluación, o como usted arrancó esta charla, en pensar qué opina de qué es el derecho para darse cuenta dónde está parado o cómo va a fallar. Desgraciadamente, es mi pequeño aporte a esta hermosa mañana, que desde ya estamos muy agradecidos que nos acompañe y nos ilumine como siempre. Gracias. Muchas gracias, Héctor. No, coincidiría con vos con un agregado, ¿no? Efectivamente, hay una cultura predominante en nuestra facultad de Derecho que es inercial, ¿no? Es decir, los especialistas en las ramas se consideran muy superiores a los que nos dedicamos al derecho, no a la ley, al derecho. Saber la ley no es saber el derecho. De vuelta, a los guardianes del muro de Berlín y a Nuremberg se los condenó por cumplir la ley y violar el derecho. Muy bien. Pero desgraciadamente me consta, estoy trabajando con alguna universidad mexicana, es muy complicado. Cuando el decano quiere hacer unos cambios, decirle a los civilistas, que no son lo más importante del mundo, es muy complicado. Yo comprendo. Hay, no sé, 100 y pico de años, y en fin, a mí me gusta contar esto, que mi padre, que como dije yo era jurista, sufrió él una gran decepción cuando yo le dije apenas egresado que en fin, que me iba a dedicar a la filosofía del derecho. Una decepción, porque él pensaba que iba a tener un titular de contrato. ¿Te imaginas lo que hubiese sido? Mi hijo da contrato, titular por concurso. Y un pobre pirincho que daba una materia que, como él me dijo, no servía para nada y no le interesaba a nadie. Y entonces él nunca vio con agrado que yo, incluso más, cuando me vinieron a ofrecer en el año 84 entrar al Poder Judicial, él me aconsejó que no aceptara, porque me dice, no podés ser un irresponsable, porque te van a terminar destituyendo. ¿Qué hace un juez? Dice la ley, vos no tenés idea de la ley. Entonces, esto termina mal. Y por eso en el año 98, cuando me dieron el premio Conex en el rubro jueces, digo para los que no saben, uno de los 5 jueces más destacados de los últimos 10 años, te imaginará a qué cara fui a refregarle el título, ¿no? El premio, ¿no? Y como te decía, bueno, o sea, yo eso lo conozco muy bien,
y mi padre pensaba que, en fin, que yo me entretenía con cosas que a nadie le importaba, ¿no? Bueno, hoy en día no es tanto eso, yo creo que hay una reacción, pero la trampita es esta. La facultad te forman para el Estado de Derecho Legal. Ah, ¿vos querés saber dónde está el derecho hoy en el Estado de Derecho Constitucional? Ah, no, para eso están los posgrados. Ese es otro precio. Si vos querés saber qué es el Estado de Derecho Constitucional, posgrado, maestría en argumentación, bueno, maestría en magistratura de Derecho Judicial, la que dirijo en la Austral, en fin. Pero terminaría con esto. ¿Cómo está configurado el delito de prevaricato también en España? En el Código Civil argentino penal, como vos sabés, un juez comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia apartándose del sentido de la ley. ¿Sí o no? Sí. Pero en el Código Penal español, que fue la causal por la cual lo destituyeron al juez Garzón, un juez comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Un cambio fuerte, porque para saber qué es la justicia, mirá que te van a echar si dicta una sentencia injusta. Pero a mí nadie me explicó lo que es la justicia. Más bien es un tema que a nadie le importa, la estrella polar, alguna estupidez de esa. Pero bueno, por eso coincido con vos, Salomón, y muchas gracias. Vamos a la doctora Aurora Lencina Aguat. Aurora. Que habilite el micrófono de la pantalla. Aurora. Te escuchamos mal, me parece, que habilitaste el micrófono, a ver, volumen quizás. ¿O querés que chatear? Aurora. Eduardo tiene silenciado el micrófono también. Bueno, aquí lo han mandado por chat. Y ella pregunta si la ética está contenida en el derecho positivo y es aquello que la sociedad en su conjunto tiene como valores sociales. Bueno, lo primero, ética moral, yo lo uso en sentidos como sinónimo, en razones etimológicas, más allá de los líos que se arman después de Hegel, con estos dos términos, pero por supuesto que la moral, el único sentido que tiene de hablar de moral y ética en sentido que tenga sentido hablar en términos racionales, no de moral social, porque te darás cuenta que si no hay una no hay exigencias morales o éticas sobre lo que está bien, lo que está mal, en términos universales, y solo hay morales sociales, claro, estamos perdidos. Porque si vamos a esos pueblos de la India donde hay sociedades de castas, y vamos a decirle a la mujer, vamos a decir ahí, che, no tiene que haber casta, pero que nosotros estamos contentísimos. ¿O no leyó usted hace 3 años que una chica se casó con un chico de una casta superior y los padres, el padre en realidad, y un hermano la denunciaron y fue condenada a muerte? Moral social. O, como ocurrió en nuestro continente, pueblo indígena, donde no se podía presentarse a una elección una mujer porque era mujer. Y si uno iba a ese pueblo indígena y dice, che, pero no se dan cuenta que la están discriminando. No, estamos contentísimas. Y mamá también, mi abuela también. Entonces, obviamente, todos los pueblos tienen morales sociales, todos,
Que Pero, te empiezas a mirar arriba, va. ¿Está? pero lo que estamos hablando es si hay algunas exigencias que valen universalmente, que son indisponibles, pero que dejan un amplio campo margen para que cada sociedad, sin violentar aquellos márgenes, construya, defina su moral social. No es que haya una moral personal, una moral social. Hay exigencias universales que dejan márgenes para que luego la libertad de cada uno opere. ¿Ok? Y escoja su proyecto de vida floreciente. Para seguir una metáfora de John Finnis, la humanidad es como un gran jardín donde hay muchas flores de distinto tamaño, color, forma, y sería aburridísimo que ese jardín hubiera solo un tipo de flor de un solo color. Ahora, no es que dentro de ese jardín todas las flores haya alguna jerarquización, que sea más linda la rosa que la cala. En fin, son todas. Para ir al ejemplo de morales personales florecientes, ¿qué es mejor? ¿Que la humanidad tenga a Beethoven o a Messi? No, está bueno que esté Messi y que esté Beethoven. El tema es que en cada proyecto de vida, que en cada moral se incorporen los bienes humanos básicos. Bueno, pero ya me estoy alejando y capaz me estoy metiendo en un curso específico de moral. Pero claro, si no hay una moral racional, ninguna exigencia universal racional descubierta por la razón, bueno, obvio, desaparecen los derechos humanos. Los derechos humanos son lo que cada sociedad dice que son. La ética profesional es la que cada sociedad dice que es. Y en esta sociedad decimos que los mayores son o los blancos o los rubios, somos lo único que tenemos más derechos que los que no son rubios y morochos o no son rubios y mayores. Bueno, obviamente no tenemos objeciones que hacerle con nuestra razón. ¿Se entendió? Perfecto, profesor. Perfecto. Y te propongo si podemos seguir avanzando un poquito sobre el neoconstitucionalismo que habías quedado. Bueno, voy a estar complicado, pero bueno, a ver, vamos a lo... me pareció que había otra pregunta, pero bueno, no sé. El micrófono, Eduardo. No veo manos levantadas. No veo manos Bien, levantadas. bueno, muy bien. Entonces vamos a los neoconstitucionalismos. ¿Qué son las teorías neoconstitucionalistas? Como ustedes saben, este rótulo se genera en la década del 90, se le atribuye a una profesora de la Escuela de Génova, justamente Susana Pozzolo. La verdad es que ella de algún modo lo construye con una actitud crítica, no de elogio. Pero bueno, es asumido y logra mucho éxito, mucha difusión, sobre todo por las obras de Miguel, de Miguel Carbonell, en México, un amigo. Bueno, y este rótulo adquiere, como digo, carta de ciudadanía España, Italia, sobre todo, y América Latina. Pero luego que este rótulo se extiende, mucha gente que había sido incorporada a las filas del neoconstitucionalismo empiezan a reaccionar. Por ejemplo, Ferrajoli dice, yo ni borracho neoconstitucionalista. ¿Por qué? Porque para mí, dice Luigi Ferrajoli, los neoconstitucionalistas son iusnaturalistas. Y yo ni borracho. Segundo, los neoconstitucionalistas son principialistas. Y a mí no me gustan los principios, me gustan las reglas. Y además los neoconstitucionalistas son argumentativistas. Yo no hablo de argumentación,
Yo hablo de interpretación estricta y dura. Y a mí no me gustan los jueces que tienen poder, porque el poder es algo patológico en manos de los jueces. Lo fisiológico es el saber, no el poder en manos de los jueces. Bueno, en fin. Y también reacciona Manolo. Y dice, yo no soy neoconstitucionalista, soy constitucionalista garantista. Y bueno, con Manolo, con Josep Aguiló, con, ¿cómo se llama? García Amado, hemos tenido muchas oportunidades en varios países de discutir, de montar ese show. Ustedes saben, Juan Antonio García Amado, muy crítico, con la razón práctica, pero un gran amigo, tengo mucho afecto, bueno, a Manolo, a Juan Antonio. De hecho, teníamos pactado los 3 últimos días, yo he estado en León, donde es él catedrático, iba a ir ahí, bueno, en fin, va, muy bien. Y Manolo también dice, yo no soy neoconstitucionalista y ni lo quiero ser. Yo soy constitucionalismo positivista. Bueno, acá no, pero como yo digo, creo que se puede encontrar una definición suficientemente abarcativa y comprensiva de distintas posiciones que consiste en lo siguiente. Yo llamaré neoconstitucionalista a todos esos autores y teorías que respecto al Estado de Derecho constitucional, se han dedicado a estudiarlo de una manera privilegiada al Estado de Derecho constitucional y al estudiarlo han recurrido a 3 verbos. 3 verbos. Lo han explicado, lo han respaldado y lo han promovido. Explicado, avalado y promovido. ¿Y por qué interesan los 3 verbos? Porque tenemos autores que han estudiado, pero están muy lejos de avalarlo y promoverlo. Por ejemplo, Guastini y Comanducci, en las filas del iuspositivismo. Ellos, por supuesto, no avalan ni promueven al Estado de Derecho Constitucional, lo ven como algo, en fin, complicado. Oguibur en la Argentina, porque supongo que puede haber argentinos ahí, Pachi, Ricardo, bueno, un amigo, Ricardo, y tampoco le gusta este asunto del Estado de Derecho Constitucional, los principios, los jueces, en fin, todo este asunto. Más bien adopta una postura que hoy llamamos en otra clasificación iuspositivismo ético, normativo, Campbell, Atrea, Campbell en Australia, Atria en Chile, qué sé yo. Bueno, no, en fin. Muy bien. Entonces, ya he explicado a quiénes voy a llamar neoconstitucionalismo. Y ahora agrego, si uno quiere estar en condiciones de poder comprender y operar el Estado de Derecho constitucional, tiene que ponerse alguna de estas 4 camisetas. ¿Está claro? Me parece que alguna de estas 4 camisetas son las que se toleran en ese torneo neoconstitucionalista. Son 4 equipos, todo contra todo. No hay más que 4 camisetas. Pero uno juega en esa liga, la liga neoconstitucionalista. ¿Cuáles son esas 4 camisetas? Primera, la donde están los más famosos. Los neoconstitucionalismos o la teoría neoconstitucionalistas no positivistas, constructivista y kantiana. Yo puedo explicar con mayor o menor detenimiento, ustedes se darán cuenta que
que uno da mucho de estas cosas. Yo tengo armado diplomados sobre el neoconstitucionalismo, he dado en México sobre Alexis, sobre Ferrajoli, mi último libro sobre Ferrajoli y Marcial Pons. Bueno, en fin. Entonces, en esta primera versión no positivista, neoconstitucionalista, pero kantiana, constructivista, están los más famosos. Acá está Atienza, acá está Alexis, el más importante de todo, a mi que gusto. El número 1 es Robert Alexis. Él nos, digamos, como he dicho, el rótulo tuvo expansión en Italia y España, no en Alemania. Pero bueno, nosotros lo incluimos ahí a Robert Alexis. Pero aquí está también, me parece, Carlos Nino, no obstante que hace muchos años que murió Nino, pero algunas obras de él, sobre todo Ética y Derechos Humanos, más el constructivismo ético, permiten ubicarlo aquí. Yo lo ubico aquí a Atienza, aunque él me insulte, pero bueno, más o menos. Aquí está Dworkin. En fin, Dworkin nunca... Él estaba en su mundo, el mundo anglosajón, como ustedes saben. Pero bueno, como porque él incorpora en la década del 70 el tema de los principios y en la agenda neoconstitucionalista el tema de los principios es un tema decisivo. Bueno, por ahí le podemos dar un lugar a Dworkin, aunque él nunca le interesó demasiado estos temas, que son por otro lado un fenómeno no anglosajón, porque el Estado de Derecho Legal, que como digo hizo nacer al positivismo en esas dos versiones que dijimos, nunca estuvo vigente en el common law. Ahí siguió todo el derecho de la Roma republicana, el derecho de la Edad Media, todo más o menos igual, y las universidades siguen siendo más o menos iguales como la Edad Media, ¿no? Más allá de los problemas y también éxito, porque cuando uno va y critica, dicen, bueno, tan mal no nos va. Vos averiguaste cuántos son los premios Nobel que tenemos acá en Oxford y Cambridge. Bueno, más allá de que es una universidad... Bien, entonces, esa es la primera versión. Segunda versión. Aquí tenemos los neoconstitucionalistas, no positivistas como los anteriores, pero con fundamentos muy distintos, con muchas tesis muy parecidas. De hecho, le comentaba a Eduardo que yo tengo 2 libros publicados en Colombia, porque entendía que ahí tienen la sede, la organización, la ONG que dirige Eduardo, y uno se llama, en la Javeriana, que se llama creo que Constitucionalización y Judicialización del Derecho, y el último que salió en la Universidad Libre de Colombia se llama Iusnaturalismo y Neoconstitucionalismo, Coincidencia y Diferencia. Este libro también lo publicó Porrúa en México y acá está publicado en la Argentina, en la Universidad Católica Argentina, en Educa. Bueno, muy bien. Y trato de explicar ahí muchas tesis que comparte. Estos autores, no obstante ser neoconstitucionalismo no positivistas, son aristotélicos. Si ustedes quieren, pongan aristotélico-tomista, Tomás de Aquino. Realistas. Si ustedes quieren, naturalistas, más o menos. ¿Quién está acá? Bueno, aquí está, por ejemplo, Andrés Ollero en España, catedrático porque todos los neoconstitucionalistas, incluido Ferrajoli, son profesores de filosofía del derecho, todos los que voy a mencionar. Pero ahí está Andrés Ollero. Ahí está Andrés Ollero. Andrés Ollero, que es juez de la Corte Constitucional Española, catedrático de Filosofía del Derecho, originariamente en Granada, después en la Rey Juan Carlos. En Italia está Francesco Viola, en la Universidad Sicilia, Palermo, ahí en Palermo. Ha sido presidente de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho.
En nuestro país puede estar Renato Raibaldi en estas filas. En fin, muy bien. Tercera teoría. Las teorías neoconstitucionalistas, ahora sí, positivista, pero positivista guión crítico. Aquí está casi en soledad Luigi Ferrajoli, que por supuesto toma distancia, por eso muy importante adjetivar al positivismo ferrajoliano como positivismo y un positivista guión crítico, porque él toma distancia de Kelsen, al que llama paleopositivista, pero bueno, aquí está, como digo, casi en soledad, por supuesto, con muchas afinidades en algunos temas, Perito Sanchís, en otros temas de algún modo Marina Gajón, pero bueno, muy bien. Y finalmente tenemos los neoconstitucionalismos, la cuarta versión neoconstitucionalista, es el neoconstitucionalismo ni positivista ni no positivista. Son los neoconstitucionalismos posmodernos. Rechazan el proyecto de la modernidad, a los que las anteriores teorías ascriben. Todos de algún modo se sienten en mayor, en menor medida, con estos fundamentos aquellos, siguen confiando en el proyecto de la modernidad, en los derechos humanos, como los conocemos, siguen confiando en el conocimiento, en la paz, en la fraternidad, en fin, estos son posmodernos. Son en definitiva los herederos de los llamados por Paul Ricoeur los ideólogos de la sospecha, que son Marx, Freud y Nietzsche. Marx, Freud y Nietzsche. Pero por supuesto en versiones neo. Por ejemplo, el neomarxismo de Gramsci, el neo de Foucault, de Derrida, el de constructivismo, de Rorty, pero sobre todo Nietzsche. Nietzsche me parece que es... Cuando me preguntan cuáles son los los filósofos más importantes de la humanidad, a mí me parece bastante claro que hay que mencionar a Aristóteles, hay que mencionar a Kant, hay que mencionar a Hobbes. Bueno, me olvidaba decir que el fundamento filosófico de Ferrajoli es Hobbes, hobbesiano Ferrajoli, y Nietzsche. Nietzsche, estos son el rechazo a la razón de Nietzsche, ¿no? ¿Quién está acá? ¿Qué autores, qué teóricos del derecho? Bueno, sin duda en Estados Unidos Duncan Kennedy y la corriente que se llama, son muy variadas, los Critical Legal Study, son muy variados. Duncan Kennedy, en Colombia César Rodríguez, en Argentina Diego Dukelski, en una posición un poco más ecléctica, quizás Carco, Alicia Ruiz. Pero bueno, este es un poco el panorama de las corrientes neoconstitucionales. Toda esta corriente, como he dicho, avalan, promueven, aunque la última, más bien, la promueven tanto que pretenden que muera por éxito, ¿no? Que muera por éxito. Es decir, consideran que este Estado de Derecho constitucional, en definitiva, mantiene los vicios que conocemos del derecho, del Estado, de la ciencia, del conocimiento. Saber es dominar, pero indudablemente podríamos apelar a la metáfora del caballo de Troya. Ya estamos adentro de
de la Ciudadela, y ahora sí será más fácil, en fin, criticar, destruir. Estos autores por eso se reconocen como críticos, porque no quieren hablar en positivo, dado que es hacer el juego a la modernidad. En el fondo, ¿cómo va a ser la nueva construcción después de que destruyamos a la Ciudadela? No sé, va a ser distinto. Va a haber dormitorio, comedor, no sé, a lo mejor es una cosa distinta, ¿no? Entonces, un poco esa me parece que es la idea. El rótulo de populista acá no va en desmedro ni peyorativo de estas teorías, más bien al revés, apelando a Ernesto Laclau, la razón populista. En fin, este es el panorama de las 4 teorías neoconstitucionalistas, pero, en fin, yo no sé un poco lo de Eduardo, porque por ahí si podemos llegar a combinar algún otro momento, porque me temo que habíamos hablado hasta las 12 más o menos, y no quiero abusar de ustedes, llevamos 1 hora y media larga, pasada, pero bueno, si quieren me hacen alguna pregunta, bueno, si quieren explico el no positivismo, que son estos autores no positivistas. En definitiva, si yo he dicho que el no positivismo dice que cualquier contenido puede ser derecho, estos autores rechazan esta tesis, ¿no? No cualquier contenido puede ser derecho. Por eso Alexi dice lo siguiente: después de 2000 años, y esto lo dice para todos los que están presentes, después de 2000 años hay 2 posiciones centrales sobre el concepto del derecho. O se es positivista o se es no positivista. Él no considera a los críticos, pero bueno, ahí están las 2 posiciones. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que mientras los positivistas dicen que cualquier contenido puede ser derecho, también el injusto, extremadamente injusto, como sostenía Kelsen, como sostiene Ferrajoli. Ferrajoli va a aclarar, no es el que me gusta a mí, pero como Ferrajoli es un escéptico en materia axiológica, él dice los valores se asumen pero no se justifican racionalmente. En consecuencia, no le gusta que el derecho sea contrario a sus convicciones, qué sé yo, pero no por la razón, son los que le gustan a él. Los valores se asumen pero no se justifican racionalmente. Eso lo dice ya en Derecho y Razón, una teoría del garantismo penal, el primer libro importante de Ferrajoli. Bueno, pero digo, y sobre todo se puede ver en ese diálogo con Ruiz Manero, editado en Trota, ¿no? Pero bueno, como digo, Alexi dice, los no positivistas como nosotros dicen que, fíjense, hay conexiones conceptuales, esenciales, necesarias entre el derecho y la moral racional. No meramente contingentes, como diría el positivismo incluyente hoy en día, de Moreso, qué sé yo. Bueno. No. Hay conexiones. Si yo quiero saber lo que es el derecho, tengo que ponerle un límite. Mire, señor constituyente, si usted se va de estos límites, se va de mambo, lo que usted va a pretender como constitución no va a ser derecho. Pero está apoyado por todo el pueblo. No va a ser derecho. ¿Le quedó claro? Entonces, la injusticia extrema es un límite objetivo e indisponible de aquel que va a ser derecho. Tesis que rechaza a Ferrajoli y todos los positivistas. ¿Ok? Bueno, a ver, si querés, Eduardo, hacemos algunas preguntas. Y bueno, yo dejo mi correo, les digo mi correo por las dudas a alguien que se pueda interesar por algo en particular y esté a mi alcance contestarles. Mi correo es Vigo, B corta, IGO, primero el apellido,
Vigo Rodolfo, todo junto, sin punto y minúscula, Vigo Rodolfo, @gmail.com. vigorodolfo@gmail.com. El que quiera saber, tenga alguna inquietud, quiera insultarme, saltarme a la yugular, bueno, me salta a la yugular, me insulta y yo veré cómo le contesto, si con otro insulto o más académicamente. No sé si hay alguna pregunta, Eduardo. Sí, si te parece, hacemos una pequeña, muy corta ronda de preguntas y volvemos ya a la despedida. Muy bien, dale, Eduardo. Bueno, adelante, levanten la mano y el profesor responde. No quiero intimidar. Hay que alentar los diálogos racionales desde convicciones fuertes. Flanes para la heladera. Y bueno, se ve que están con ganas de ir a almorzar ya, porque no quieren. Así que te voy a hacer una última pedido de a ver qué opinas, ¿no? No sé si leíste un artículo que sacó hace muy poquito tiempo, justamente Juan García Amado, y en donde decía que en realidad el Tribunal Constitucional alemán no hace una ponderación como lo ve Alexis, sino que aplica postulados positivistas, nada más que Alexis lo analiza desde una mirada llevándolo al agua de sus terrenos, ¿no? Eso explicaba en un artículo que incluso ahí anda dando vuelta por Twitter y todo lo demás. Es una mirada como que no es tal cual lo que es, por ejemplo, el tema de los guardianes del muro y otros. No, sí, conozco bastante bien, no sé si bien, digo, conozco bastante el pensamiento que Juan Antonio llama en términos generales iusmoralismo, ¿no? Y él se ríe mucho de la razón práctica, la ponderación, y, en fin, considera que todo, bueno, le atribuye hasta motivaciones políticas, qué sé yo, bueno. No, a ver, no coincido para nada con él, porque efectivamente me parece que los fallos en los que ha trabajado Alexis con la ponderación, quizás el más polémico, el fallo en la revista Titanic, donde aplica la regla de la ponderación en sentido estricto, pero también en el caso de, ¿cómo se llama?, de la máquina expendedora de tabaco y de la obligación a las empresas tabacaleras de poner que fumar produce cáncer, muerte, y toda la jurisprudencia sobre dignidad humana de la Corte Constitucional Alemana, tomos enteros de los cuales se han derivado ponderativamente muchísimas respuestas jurídicas que se han encontrado contenidas en un artículo que consagra un principio, pero no por consagrarlo un artículo han dejado de ser principios, como dice Nino, Dworkin. Entonces, como digo, desde ese inocente principio del artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn del 49, la dignidad humana es inviolable, le han derivado muchísimas por la técnica de ponderación. Más allá de que si la ecuación matemática de la que se ríe Juan Antonio es 4, 2 y 1, u otra ponderación hay que hacer, o sea, 4, 2 y 1 peso abstracto, 4, 2 y 1 peso concreto, seguridad en la premisa fáctica 1, 0,50, 0,25, bueno, más allá de, en fin, de que también a mí me parece que, pero en este sentido me parece que la mejor defensa de Alexis la ha hecho, me parece, un colombiano, pero bueno, nada, en fin, eso es lo que te diría, no, me parece que hay libertad para opinar lo que se quiera.
Muy bien, querido profesor. La verdad que agradecido contigo. Sé de tu agenda apretada, los requeridos que sos, sobre todo en estos tiempos, y que así todo te hayas tomado un paréntesis para estar aquí con nosotros. En nombre de todos los presentes aquí, te hago llegar el agradecimiento por tu generosidad de brindarte para también enriquecernos con todos tus pensamientos. Te dejamos en libertad para que puedas disponer ya de tu tiempo. Y como este curso es largo, seguramente después te voy a molestar, sobre todo cuando lleguemos a esas planos que se refieren a cuestiones de la axiología jurídica, pero Claro. eso seguramente va a ser para el año que viene. Al Sí, paso que va. eso un poco, el tema quizá de mayor relevancia, conocer un poco el tema de los bienes humanos básicos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que te Bueno, bárbaro. despedimos. Y Eduardo, te agradezco mucho la oportunidad, le agradezco a los presentes, quedo a disposición por las dudas y mi saludo fraternal. Que la pasen bien. gracias, profesor. Aquí están los mensajes todos saludándote y agradeciéndote tu excelente ponencia del día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno.